Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a este espacio para el alma, un espacio dedicado para estudiar las Sagradas Escrituras y enamorarnos más de Jesús. Pero también les doy la bienvenida a este martes 27 de abril, cuarta semana de Pascua, donde estamos experimentando el amor de Dios, pero ante todo hoy lo vamos a conocer en la unidad con el Padre. Les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y en este momento los invito para que vamos corriendo a buscar nuestras Sagradas Escrituras para ir a comprender y a meditar juntos esta palabra del Señor. Hoy vamos a buscar este Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Recuerda que el capítulo es el numerito grande y los numeritos pequeños son los versículos, para aquellos que apenas están empezando a buscar y a conocer de la palabra de Dios. Les repito, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Pero antes de empezar a meditar y a hacer oración con esta palabra de Dios, vamos a llamar al Espíritu Santo, aquel que nos da la sabiduría, la inteligencia, pero ante todo la comprensión de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros por medio de este manual. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo y era invierno. Jesús se paseaba en el atrio del templo por los arcos de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dígnoslo francamente. Jesús le respondió: ya les dije, pero no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio en mi favor, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas obedecen cuando yo las llamo. Yo las conozco, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no se perderán jamás, y nadie las arrebatará de mis manos. El poder que me ha dado mi Padre es mayor que el de todos los demás, y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este día maravilloso donde el Señor hoy nos está regalando infinidad de dones, de carismas, de milagros, que está totalmente desde el amanecer, desde abrir nuestros ojos para poder contemplar el rostro actuante de ese Dios. Hoy la liturgia de la Iglesia nos propone un evangelio con tres elementos. El elemento más importante que vamos a meditar hoy es el Padre y yo somos uno, pero debemos analizar el resto para poder entonces comprender el mensaje que nos quiere proponer la Iglesia en esta semana. Primer elemento que vamos a analizar es cómo los judíos rodean a Jesús para preguntarle otra vez de que si es el Mesías o no, de que están con ansias de saberlo. Pero acá hay dos elementos, queridos hermanos y hermanas. El primero era porque ellos simplemente estaban buscando la caída para que Jesús fuese o poderlo condenar a muerte. Y es ahí cuando los judíos empiezan entonces a tener malas intenciones con Jesús, porque simplemente ellos estaban buscando que él reconociera que verdaderamente era el Mesías, para así acusarlo de blasfemia, de que era el mismo Dios o que era ese enviado de Dios. Y es acá, queridos hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros queremos desfigurar el rostro de Dios. Y lo que pasa hoy en la humanidad es de que muchos jóvenes y muchas personas
se están retirando de los grupos religiosos porque están cansados de que estemos diciendo cosas maravillosas de ese Dios, pero cuando verdaderamente necesitamos ir a verlos en la calle o en esos momentos de acción, no estamos mostrando ese rostro verdaderamente de Dios, ese rostro de amor, ese rostro de ese Dios compasivo, de ese Dios misericordioso. Antes, al contrario, nos estamos mostrando como un Dios egoísta, un Dios que simplemente ayuda a un grupo religioso. ¿Y quien dijo que nosotros para ayudar al hermano tiene que ser de un grupo religioso? Nunca. Todos somos hijos de Dios. Todos hacemos parte de ese reinado que Dios ha venido a construir en el reino de los cielos. No podemos seguir enceguecidos simplemente de llevar una doctrina y de pelear por una doctrina cuando te estás alejando verdaderamente de ese rostro de Jesús. Eso es lo que le pasaba a los judíos. Estaban enceguecidos con su doctrina judía, pero no podían reconocer, o si lo reconocían les faltaba más humildad para reconocer de que ese Jesús era un Jesús humilde, un Jesús que mostraba verdaderamente el amor del Padre, independientemente de las leyes, independientemente de tantas circunstancias que el mundo estaba acostumbrado en esa época de vivir. Hoy nos está pasando lo mismo, queridos hermanos. Nos estamos alejando verdaderamente de ese rostro de Jesús y buscamos las caídas y le estamos dañando ese rostro para que muchos que están buscándolo verdaderamente se están alejando. Porque en vez de decirle, Dios te ama, levántate, le estamos diciendo, tú estás condenado por lo que estás haciendo. Como fuera Jesús colgado en la cruz diciendo, tú no tienes derecho a la salvación que te estoy ofreciendo en este momento. No, Jesús al contrario decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él justificaba las acciones de lo que estaban haciendo en ese momento y cómo se le burlaban en la cara, y Él los seguía amando con locura. Y somos nosotros los que estamos cerrando muchas veces esa salvación, ese amor de Dios, simplemente por nuestras ideologías humanas. No podemos seguir en eso, queridos hermanos y hermanas. Segundo elemento que se podía ver en esta primera parte es porque no quieren tener esa intimidad con Jesús. Aquellos que verdaderamente le abrían el corazón y miraban las acciones y miraban todo lo que Jesús había hecho, ya lo reconocían verdaderamente que era el Mesías, de que era ese enviado por Dios. Y muchos textos evangélicos nos lo muestran. Pero cuando nosotros tenemos nuestro corazón endurecido por la fama, por el poder, por tantos pecados capitales, nos alejamos de ese rostro de Jesús que actúa en nuestras vidas. No lo podemos reconocer, así Él haga el milagro más grande al frente de nuestros ojos. No lo podemos reconocer, porque la soberbia de corazón arrebata, aísla, separa totalmente esa imagen de Cristo, porque quiero aparentar es yo, no más. Segundo elemento que nos muestra este evangelio el día de hoy, nos habla de nuevo sobre las ovejas. Y esas ovejas son aquellos que verdaderamente han sabido escuchar y leer los acontecimientos y las acciones de ese Cristo resucitado. Esas ovejas son las que han permitido de escuchar el mensaje de salvación, así no sean de los judíos, porque la mayoría han sido samaritanos, fariseos y otras instituciones religiosas que habían alrededor, publicanos. Pero Jesús les hablaba a todos de ese amor de Dios y los acercaba a tener esa intimidad con Dios. No podemos ser nosotros aquellos que simplemente disfracemos la verdad para darla a nuestra conveniencia. Hay que mostrar verdaderamente a ese Cristo en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra fragilidad. Y para terminar, queridos hermanos y hermanas, esta reflexión, aquí nos dice muy claro el Evangelio, es que el Padre y yo somos uno. Y es aquí donde ha habido las grandes discusiones teológicas desde los principios de los siglos del cristianismo, de que Jesús es uno y que Dios es otro. Y acá dice muy claro, es que mi Padre y yo somos uno. Y es ahí donde nosotros los católicos estamos con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Es decir,
esa realidad absoluta de Dios, es como que se dividiera en tres elementos. Un elemento es el que crea, la cual es la del Padre. El otro elemento o fuerza es la que salva y santifica, que es la del Hijo. La otra elemento es la que consuela, la que da la sabiduría, el Espíritu Santo. Hablamos de personas dentro de la Santísima Trinidad porque dice el diccionario de la Real Academia Española que persona es todo aquello que tiene atributos de un ser humano, mas no es un ser humano, tiene atributos de un ser humano. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen atributos humanos, aman, perdonan, han tenido momentos de ira, han enseñado y tienen muchas más elementos de un ser humano. Por eso se les considera persona. Y es un solo Dios verdadero, porque los tres salen de la misma parte, tienen la misma naturaleza y nunca se han alejado. Por eso dice San Juan en el capítulo 1, y el verbo de Dios se hizo carne. El verbo, es decir, la palabra que estuvo acompañando durante todo ese tiempo por el paso del desierto al pueblo de Israel, no se sigue simplemente mostrando desde por allá en lo alto del cielo por medio de sus palabras, sino que se hace carne, se hace físico, se hace ser humano, para que podamos ver cómo ese Dios es tan cercano en cada uno de nosotros. Somos nosotros simplemente los que no queremos ver. Como dice Shakira, somos sordos y mudos y ciegos. No podemos seguir así, queridos hermanos. La meditación de la palabra de Dios nos tiene que iluminar, nos tiene que poner apasionados para encontrar verdaderamente ese rostro de Cristo, para así construir de nuevo, como les he dicho tantas veces, el reino de los cielos. Y todo lo que se hace es para construir el reino de los cielos, para la gloria de ese Dios. Vamos a orar en este momento con la palabra de Dios. Amado Jesús, como tú y el Padre son uno, permítenos en cada momento ser uno en ti, para que en ese momento en que comulgamos y te reconocemos en la fracción del pan, podamos también asemejarnos a esa belleza, a esa santidad, pero ante todo esa luz que das a las naciones. Que seamos nosotros esos imitadores tuyos, para que cuando salgamos de nuestras casas, para que cuando hablemos con nuestros seres queridos y aquellas personas que nos rodeen, ellos puedan ver en nosotros tu rostro, ese rostro de ese Cristo actuante, ese Cristo que se ha entregado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, ese Cristo que simplemente se hace presente en medio de las acciones que hacemos nosotros para reconocerte como ese gran dador de vida. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus proyectos, sobre sus empleos, y los acompañe para siempre. Amén, amén y amén. Queridos hermanos y hermanas, recuerden ser felices. No importan los problemas, no importan las circunstancias, no importan los días grises y oscuros en tu corazón y en tu vida, no importa. Siempre deja entrar la luz de ese Cristo resucitado en tu vida para que tú seas resplandeciente como el sol. Recuerda en cada momento entregarte a esa acción del Espíritu Santo. Recuerda también compartir este mensaje, darle me gusta, dejar tus comentarios, dejar tus intenciones. Pero también te voy a invitar hoy a algo nuevo. Deja en tus comentarios qué es lo que te gustaría de pronto que tratáramos de temas diferentes del Evangelio. No es que lo vamos a dejar, sino que vamos a abrir otro espacio de espiritualidad para poder ir explicando temas que quizás tengamos dudas en nuestra vida espiritual y en nuestra vida doctrinal. Y también recuerda que estamos con la campaña para la adecuación del sagrario. Colabóranos con esa rifa que estamos haciendo para que el Señor también siga bendiciendo tus obras. Recuerda que los quiero muchísimo, les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga hoy, siempre. Amén.